Pues vamos a ver, Aquino, Presente. Bastida, Presente. Bastida Flores, Coste, Cano, Oscar, Francisco Cruz, Aquí presente. Chávez Muñoz, Presente. Escamilla, Presente. ya denle de comer ese perrito. Centeno, Luján, Presente. Medina, Presente. Molotla, Presente. Pimentel, Presente. Rufino, Presente. Santos Cruz, Javier, Por ahí estaba, Doc. Presente, aquí estoy, Javier. Vega, Sí. Zulema, Presente. Zavala, Presente. Bueno, muy bien, vamos a empezar el día de hoy. ¿Con qué tema? Profe, falté yo, soy Telles. Es cierto, perdón, Telles, perdón, discúlpame. Ya está, ya. Disculpe. Gracias. Muy bien, ¿qué tema tenemos ahorita? A ver, ¿a quién le toca? A mí. Grisette, ¿no? Sí. Chávez Muñoz. Chávez Muñoz, Yo. te toca el tema, ¿no? Sí. Bueno, pues adelante. Tú dime entonces, ¿qué hacemos? ¿Me puede No compartir me- la pantalla? No te miro. Grisette Chávez. ¿Sí? ¿No vio la imagen que le mandé de la gordita? Ajá, ajá. Cuando nos pregunta el director. ¿Listo? ¿Ya estás? Cuando tú indiques. ¿No te lo mandé? Sí. Está en la clase de cuando me pregunta el director. ¿De qué nos vas a hablar, doctora? Sobre los derechos de los médicos. ¿De los qué? Los derechos del médico. Derechos de los médicos. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ver, Zavala, ¿tú cuáles crees que sean los derechos del médico? ¿De dónde surge eso? ¿Por qué surge el que nosotros necesitemos saber cuáles son mis derechos como médico, sea médico general, médico de especialidad, de subespecialidad, de lo que sea? ¿Por qué surge esa necesidad? ¿Qué no por el hecho de que yo traiga una bata que tiene un color que a veces es blanco y luego negra ya por lo percudida que está y lo mugrosa? ¿No será que por eso ya tenga yo el derecho a que me respeten? ¿O qué es lo que hace que surjan estos derechos? ¿Por qué? Porque hasta donde yo había leído, era de que desde que bueno, para empezar, la bata blanca simboliza muchas cosas, entre ellos, pues, pureza, y significa que es como vida. Y de ahí los derechos surgen de que a veces debe de haber como que, hasta el juramento hipocrático lo dice, que cuando nosotros damos un servicio, debe de haber una gratificación. Y cuando esa gratificación debe ser remunerada o hasta cierto punto, no sé, como un agradecimiento. Y en cuanto a su pregunta de que por qué debe de haber derechos, pues hasta cierto punto ha habido un abuso, y eso lo vemos ahorita en la actualidad, que a veces ahorita pues varias cosas de lo que está pasando culpan al médico, y debe de haber así como de garantías individuales para el médico aparte, porque sí ha habido como que ese como abuso, por decirlo así. Bien, entonces surge ya una serie de conceptos que acaba de decir su compañero que aplican en el momento actual y justo ahora por esta pandemia hemos visto
que los supuestos derechos de los médicos quedan a un lado, los desplazaron, no los reconocen o fueron simple y sencillamente ignorados. Empezando por el señor ese de las 4 letras que está ahí en la presidencia, ese sujeto ha vilipendiado, ha menospreciado, si así lo quieres llamar, ha hecho creer a la gente que el médico no vale, que el médico es otro ser humano, como si fuera, no sé, dice él, los técnicos, porque en su cabeza no cabe el concepto de un licenciado en medicina, no cabe el concepto de un maestro, de un doctorado en medicina. ¿Será porque el señor no ha tenido esa capacidad o no la tuvo como estudiante? Y quizá por eso somos menospreciados. Pero también dentro del mismo gremio médico nosotros mismos nos menospreciamos. ¿Qué puede saber un médico general en relación con un especialista? ¿Qué puede saber un especialista si yo soy sub especialista? Estudié ortopedia y trauma, pero me especialicé en el módulo de miembro superior, pero ahora exclusivamente del dedo de la mano izquierda. ¿Qué puede saber el médico especialista? Pues nada. Vean cómo nosotros mismos atentamos contra nuestros propios derechos. Sin embargo, todo esto surgió porque en el pasado no tan lejano se dieron agresiones diversas como las que ahora se dan por el COVID, porque no nos vayan a contagiar, no nos vayan a matar cuando solitos se están matando, ¿no? Por desordenados y no seguir las reglas. Sin embargo, esos derechos se tienen que hacer valer y no pueden ser nada más de membrete ni de papel. Tienen que ser suficientemente justas las personas, justas las leyes, justos los integrantes de cada demarcación jurídica o de las demarcaciones políticas, que entiendan que nosotros estamos haciendo un acto para cubrir y proteger la salud de las personas, porque lo primero que te dicen es que tengo derecho a ser atendido médicamente porque así lo dice la Constitución. Bueno, muy bien, pero también dice la CONAMED que yo debo de ser también de alguna manera respetado y que no me puede usted menospreciar porque ni siquiera sabe si tengo o no las capacidades. Entonces, en los próximos minutos vamos a ver una serie de conceptos que los van a tener que hacer valer los próximos 100 años que les quedan, ¿eh? Porque ya quedamos los que tienes más otros 100, así es de que hazlos valer el resto de tu vida, ¿sale? Sí, doctor, de hecho creo que hasta hay una carta, ¿no? Sí. Carta de los derechos. Así es, efectivamente, eso es lo que vamos a tratar ahora. Adelante, doctora. Gracias. Buenos días, doctor y compañeros. Entonces yo voy a retomar el tema que es sobre los derechos del médico. Entonces, ¿a qué se debe que estos derechos hayan creado? Bueno, como bien lo acabamos de mencionar, es que no hace mucho tiempo el personal de salud ha sufrido violencia y abuso desde una ofensa hasta llegado al homicidio en diferentes estados. Por ejemplo, cuando hacen el servicio social, que les toca en comunidades muy lejanas. Entonces, todo este tipo de problemática ha surgido a partir de que el paciente espera una expectativa de nosotros. Desde sanar, te exige el que no mates o dañes a otra persona. Y más que nada las agresiones que han sufrido ahorita actualmente por la pandemia. De hecho, del lado izquierdo puse una imagen sobre las noticias que puedes encontrar en internet sobre poniendo agresiones a personal médico y luego aparece una infinidad de noticias en diferentes estados. Algo importante antes que continuemos. ¿Todos están escuchando bien? ¿Todos se escuchan? Sí, Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, sí, sale. Así que los encargados de resguardar los derechos de los médicos y los pacientes están la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la CONAMED, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Estos
por ejemplo, la CNDH, a pesar de que impulsa los derechos, más que nada ahorita de los pacientes, impulsó también la creación de la CONAMED en 1996. Unos años más adelante surgen los derechos del médico. Para esto tomaron factores como la relación médico-paciente, documentos sobre los derechos humanos de la ONU y de la Asociación Médica Mundial. Pero como era mayor la cantidad de reclamos que tuvo por parte de la sociedad, primero se crearon los derechos del paciente en el año 2001. Y para el año siguiente, las instituciones que participaron para formar los derechos generales del médico fueron tanto el IMSS, el ISSSTE, la CONAMED, el Conbioética, la Academia Nacional de Medicina. Y entonces así surgieron los derechos del médico. Bien, aquí una pequeña escala. Precisamente, dado que se le dio prioridad a los derechos de los pacientes, llegó el momento en que existía un gran abuso por parte de las autoridades porque le daban credibilidad a la palabra o al dicho del paciente o sus familiares, quienes con mucha frecuencia argumentaban una mala praxis por parte del médico, aunque no estaba sustentada. Otras veces sí era verdad. Sin embargo, el fin que perseguían en todo momento era de que hubiera una recompensa económica que la podía tasar, según fuera el abogado Trinquetes que tuviera el paciente, ¿verdad? La tasaba, no, pues yo quedaría contento si me paga 1,000,000. No, si me paga una casa más tal cosa. O sea, iba en aumento el abuso. Entonces, se tuvo que regular todo esto para decir, a ver, momentos, señores. Si bien existió un acto que no fue con dolo, porque el médico no sale con el dolo de matar o de causarle un daño a un paciente, sino que puede tener en algún momento un error, ¿sí?, de pensamiento, un error de cálculo en una fórmula matemática para calcular un medicamento y pasarlo a dosis adecuada, o puede tener un incidente quirúrgico, etcétera. Cualquiera de esas circunstancias y muchas otras, pero no están calculadas o intencionalmente. Ahora esta señora, le voy a dejar ahí que dure mucho tiempo su trabajo de parto hasta que se muera el hijo. ¿Creen ustedes que nosotros venimos con esa idea? Claro que no, claro que no. Entonces, yo no digo con ello que no surjan situaciones de descuido. Sí, eso sí también debemos reconocerlo. Muchas personas con descuido. Una paciente que le está diciendo, doctor, me duele mucho el abdomen, tengo fiebre, tengo náuseas. No, pues algo de haber comido. ¿Puede verme? Permítame, ahorita tengo cosas más importantes. Es decir, cuando tú dejas de lado algo que debieras de atender y lo menosprecias, te puede pasar una factura carísima. Es decir, puedes perder el empleo e ir hasta la cárcel, según el caso que sea, ¿eh? Adelante, síguele. Aquí tenemos uno de la paciente sobre la Bueno, aquí tengo la lista de los derechos del médico, pero voy a enfatizarme en cada punto. Bien. El primero sería ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Se debe de respetar el juicio clínico, es decir, respetar el diagnóstico y el tratamiento del médico, ya que, por ejemplo, puede que al principio de la enfermedad, el primer médico que haya atendido pueda presentar el paciente alguna sintomatología y pide alguna demanda de referencia, y puede que en un tiempo después haya presentado otro tipo de sintomatología y el segundo médico empieza a juzgar al primer médico de la forma en la que diagnosticó y trató. También sería el siguiente punto, respetar la libertad de prescribir o indicar tratamientos. Esto puede, igual por los diferentes tipos de medicamentos, a pesar de que son de un mismo grupo. Aunque para eso también existirían las guías de referencia de práctica clínica, que también te ayudan como guía para dar el tratamiento. Y el médico también
puede rechazar la atención de un paciente siempre y cuando tenga sustentos. Por ejemplo, en clase en un momento nos pusieron que si nosotros atenderíamos a un señor que violó a una niña, entonces nos dijeron que legalmente, o sea, sí lo teníamos que atender, pero si nosotros no queríamos, no se le debía de negar el servicio, sino que se le debía de referir con otro compañero a quien sí quisiera ayudarlo. A ver, vamos a ver los ejemplos. Ese está muy bueno. Mira, el ejercer de la profesión libre y sin presiones queda en el papel. Y te voy a decir, yo soy el director y te digo, a ver, doctora, ¿sabe qué? Yo ahorita necesito, doctora Alondra, que usted le dé prioridad a este paciente que le voy a mandar, porque es un paciente que me está recomendando el director general, la secretaria de salud, me está recomendando que este paciente sea visto lo más rápido posible, así es de que le encargo muchísimo a esta persona. Es más, si necesita los estudios, le voy a mandar un interno para que le empiece a hacer las solicitudes de los estudios. Ya le está coartando su derecho a continuar su consulta como debe de ser, o si usted está ocupado haciendo otra cosa, la va a tener que dejar de hacer. Y ahí ese es un tipo de presión. O el otro caso, o me atiende ahorita o se las va a ver conmigo. Espéreme, usted acaba de llegar, tengo aquí un paciente. Pues apúrele porque ya quiero que atienda a mi paciente. ¿O qué quiere, que se muera? Vean ustedes que existen infinidad de ejemplos que nosotros podríamos poner y que sí estamos en muchas de las ocasiones bajo una presión, sea de nuestras autoridades de la institución, de nuestros propios compañeros, incluso, oye, doctor, yo soy compañero de aquí, ¿puedes ver a mi familiar? Mira, es que tengo duda de que el problema que tiene, ¿me lo puedes ver? Sí, ahorita te lo veo, mira, nada más déjame terminar esto. No se puede ya ahorita porque mira, siento que le duele mucho. Por eso ahorita yo te lo reviso. ¿O qué? ¿Te vas a negar? O sea, de inmediato toman una actitud que eso habla de que quieren presionarte para hacer un algo. Por otro lado, lo que dijo su compañera es bien cierto. Si llega una persona que acaba de matar a otra ahí en la vía pública y llega lesionado porque alguien le disparó con un arma de fuego y lo hiere y llega aquí y entonces en el hospital dicen, pues hay que meterlo, y en el transcurso que llega, se entera el cirujano de que mató a una persona allá en la vía pública, lo tiene que seguir operando, lo tiene que seguir atendiendo, no le puede dejar de brindar la atención, porque primero aquí llegó como paciente, usted no es el juzgador, usted no es el que va a decirle, ah, sí, mataste, no te preocupes, ahorita te pongo la inyección letal. No, eso no lo puede hacer, porque usted no está estudiando para matar. Usted está estudiando para prepararse, capacitarse y buscar que el paciente tenga salud, preservar la vida. El que va a juzgar los actos incorrectos que haya hecho esa persona será, en este caso, el MP, el juez. Ese sí se va a encargar, pero por lo pronto el juez está diciendo, déjamelo vivo, ¿no? Déjamelo listo para que yo ya pueda dar mis instrucciones, que al momento de que sane, se va directito al reclusorio. Y eso se llama detenido al sanar. O que no tiene culpa alguna, libre al sanar, y lo dejan ir a su casa. Pero vean que ustedes no son los que juzgan, es el juez o el MP. Adelante, síguele. El siguiente derecho sería el laborar en instalaciones apropiadas y seguras que garanticen la práctica profesional. El médico tiene derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con medidas de seguridad de higiene, incluidas en las que marcan en la ley. Entonces, hay, por ejemplo, la imagen que tengo al lado era de la clínica 25, que está sobre Zaragoza. Hay hospitales que tal vez no están dañadas como la de la imagen, pero sí tienen a lo mejor alguna fisura o pequeña grieta. Y en ocasiones también por falta de espacio llegan a aceptar más pacientes y luego se quedan también sin material
y por la parte de la higiene es de que empiezan a juntar, por ejemplo, pacientes con, no sé, pueden ser enfermedades contagiosas respiratorias, y entonces empiezan a llevarse a cabo las enfermedades nosocomiales. Por ejemplo, Entonces, también... esta parte, si se fijan, sí, en el papel está muy bien, está muy bonita. Sin embargo, para que esto se pueda cumplir, se requiere que participe el Comité de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que está constituida por una parte por las autoridades del hospital, director, subdirector médico, subdirector administrativo y también jefe de enfermeras o la jefe de enfermeras, también jefes de servicio, representantes sindicales, ¿sí? Y además es necesario que existan en la parte técnica los que hacen las veces de mantenimiento o el ingeniero encargado de los cuidados y mantenimiento del hospital, para que todos ellos en su conjunto vigilen, supervisen y periódicamente hagan lo que se llama mantenimiento preventivo, porque recuerden ustedes que hay mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo. Siempre saldrá más caro un mantenimiento correctivo, es decir, sale más caro haber dejado de lado algo que se pudo remediar 6 meses antes y hoy te sale mucho más caro hacer todo el recambio que te cuesta otro dinero extra. De tal manera que este Comité de Seguridad e Higiene se encargará de que todo el personal, médicos, enfermeras y los propios pacientes estén en lugares lo más seguro posibles. ¿Qué más? El siguiente derecho sería tener a su disposición los recursos que requiere su práctica profesional, Sí, que a ver, sería dame, tanto personal, equipo, dame, instrumentos e una de insumos. estas. Aunque no siempre es así, ya que a veces no se tienen los instrumentos a la mano, el material, y le piden al paciente que compre sus propios materiales, como vendas o gasas. Para eso también, por ejemplo, la norma 016 establece las características de la estructura y equipamiento de hospitales y consultorios. Ahora bien, fíjate también, esa es otra. Es muy frecuente que en los hospitales el médico o la enfermera resulta que es más, el personal del área administrativa, entiéndase, compañeras secretarias o de otros departamentos, resulta que andan comprando, es que traje un plástico para tapar aquí para que así no me vaya a afectar lo del COVID, porque el hospital no se lo dio. Bueno, es que puse de mi bolsa y traje un paquete de hojas porque no había para imprimir recetas o notas o lo que sea. No, pues nos hicimos la cooperación y compramos el tóner para que la impresora esté imprimiendo las indicaciones. Bueno, vamos al quirófano. Oiga, deme una sutura de Vicryl. No, se nos acabó, doctor. Y bueno, ¿y con qué suturo? Pues para eso nada más tengo esta de 5 ceros. No, pero si aquí necesito del cero, ¿cómo voy a poner una de 5 ceros que es muy delgadita? Pues es lo que tenemos. Y hay muchas ocasiones que los médicos, en algunas de sus circunstancias así especiales, consiguen de otros lugares y traen sus propias suturas para operar a los pacientes. ¿Habría necesidad de eso? ¿Habría necesidad de que lo tachen de que él está haciendo sustracción de algo de una unidad hospitalaria que le puede costar que lo lleven a la cárcel? Vean ustedes cómo no se cumple ese apartado. ¿Por qué? Por una falta de presupuesto de la que ya hablamos ayer. ¿Qué más? De hecho, un ejemplo, me tocó hace un año acompañar a mi hermano por una fractura que tuvo y no tenían vendas y mandaban a varios pacientes a comprar sus propias vendas. Pues sí, esa es la realidad y si te das cuenta, cuando un médico manda a comprar, tiene el riesgo de que lo sancionen, como el médico de allá de Chiapas, ¿no? Que pidió cosas. Yo no sé cómo haya sido la circunstancia. Lo que sí te puedo decir, y el haber pedido algo le costó ir a la cárcel. ¿Por qué?
Pues porque ahí hay jiribilla política, ¿no? Pero a lo normal y común y corriente es que pueden sancionarte en tu trabajo y te descuentan lo que le pediste a esa persona porque no debiste haberlo pedido. Oiga, pero si no tengo para atenderlo, ¿cómo no? Haga usted malabares, aunque a ver cómo le hace. Es frecuente eso, y aquí en este hospital que ya conocen, el Hospital General Iztapalapa, no es la excepción. Adelante, síguele. El siguiente derecho sería abstenerse a garantizar resultados en la atención médica. El médico tiene derecho a no emitir un juicio final sobre los resultados y muchas veces selecciona los casos o los rechaza ya que los considera de alto riesgo. Para evitar quejas con los pacientes por omisión o falta de evidencias en su diagnóstico o tratamiento, ya que muchos de los pacientes, en ocasiones quieren que se realice a lo mejor algún procedimiento que el médico asegura que es de alto riesgo. Entonces, le puede ser que existe una alta probabilidad de mortalidad y los pacientes también, por otro lado, quieren que los familiares, los acompañantes quieren que su paciente sobreviva. Entonces, el médico a veces rechaza algún procedimiento y lo refiere a alguien más. Sí, esto es muy importante, en el sentido de que usted, en el momento que tiene una buena comunicación con los familiares, le tiene que especificar de buena manera que su paciente tiene un alto riesgo de ser intervenido de su vesícula, de su hernia, de una fractura, en fin. ¿Por qué? Mire, tiene un sobrepeso. Póngasela de ese tamaño. Usted debe tener la habilidad para usar los términos. Mire, su paciente tiene un gran sobrepeso. Eso ya es un hándicap en contra del paciente. Puede hacer embolismo graso por su sobrepeso. Y es una fractura y voy a movilizar el hueso. Ello puede mandar émbolos, que no es que yo los provoque. Ya está ahí el factor de riesgo por la fractura. Más, fíjese, es diabético, ya tiene inmunocompromiso. Es un paciente que va a tener problemas de cicatrización. Es un paciente que tiene desnutrición. Entonces, usted le empieza a manejar los factores y usted entonces decídame, doña Juanita, ¿quiere que así la opere o nos esperamos tantito a que tenga usted una mejor condición metabólica de la presión arterial y que pueda usted tolerar mejor el procedimiento, que me la valore el cardiólogo, que me la vea el anestesiólogo, para que así nos den los factores de riesgo? ¿Qué les parece? ¿Se fija usted cómo está haciendo un planteamiento ante un problema, pero le está dando una salida? El cardiólogo y el anestesiólogo me van a decir, mira, el riesgo es bajo, moderado o alto. Y para eso se usan las clasificaciones ASA de los anestesiólogos o la clasificación Goldman, ¿sí? O la clasificación de la Asociación de Cardiólogos de Nueva York, la NIA o NIJA, como quieras llamarle. Bueno, por ahí, como dice ¿cómo se llama? Luis David, la New York Heart Association, ¿no? Porque él solo habla inglés. Entonces, pues ya para hablarle en su idioma. De tal manera que si tú le das todos los elementos a la persona para que lo valore, usted decídame, ¿quiere que la meta así sin ninguna valoración, sin medir riesgos? Y entonces ya le cambiaste el terreno, ya no te pusiste en evidencia y no garantices de que todo va a salir bien. Todos estos factores de riesgo pueden llevar a la muerte a su paciente. ¿Sale? ¿Qué más? Otro ejemplo podría ser cuando al médico le hace falta algún estudio. No puede garantizar un diagnóstico porque a lo mejor le falta una química sanguínea, una radiografía. Entonces, Claro. Primero lo manda a hacerse los estudios. Pero Claro. hay pacientes en los que también dicen, bueno, el médico no sabe, iré con otro. Sí, Y entonces, la gente debe entender que no es así nada más de ocurrencia los diagnósticos, ¿no? ¿Qué más? Síguele, porque ya nos quedan 10 minutos. el siguiente derecho sería recibir trato respetuoso por parte del paciente y sus familiares, así como profesionales relacionados con su trabajo profesional.
En esto igual sería la relación médico-paciente tiene una gran importancia aquí porque debe de haber una comunicación mutua, tanto por ellos y tanto también por el personal que trabaja alrededor del profesional de la salud. Claro, debe ser un respeto mutuo, porque fíjate que muchas veces nuestros compañeros médicos no es que ese día vengan de malas. Aquí no hay de malas ni de buenas. Simplemente a veces nos pasamos de la raya y somos irrespetuosos. Y lo único que vamos a obtener es una falta de respeto o del paciente o de la familia. Si nosotros desde un principio tenemos un buen trato, intentamos hacer una buena relación médico-paciente, fíjate cómo desde ahí ya esto puede modificar la situación y no va a haber ningún problema. Y hay ocasiones que si el médico con su actitud despótica cree que con eso ya está resolviendo el problema, no, lo está agravando. Entonces, no, piensa que eres tú el paciente y cómo quisiera ser atendido, cómo quisiera ser visto, cómo quisieras tú que le pusieran interés a tu patología. Ah, pues en esa medida, hazlo con los pacientes. ¿Qué más? El siguiente derecho sería tener acceso a educación médica continua y ser considerado en igualdad de oportunidades para su desarrollo profesional. Esto incluye a que los médicos tengan la facilidad de ir a seminarios o congresos y puedan aprender sobre nuevos métodos o tratamientos. Sí, eso es correcto, solo que muchas veces te dicen en la institución, no, ahorita no se puede, necesito que me cubras doble turno, necesito que me hagas horas extras para que me saques todo esto que está pendiente. Oiga, pero ya tengo programado un congreso, no, ahorita no te lo puedo autorizar, ahorita no hay forma, no, tu compañero está de vacaciones, no, o sea, es puro no y no y no. Entonces, ve que muchas veces el médico se vuelve ahora mucho más astuto y ¿qué crees que hace? Se va Medios y entonces electrónicos también. dice al regreso, es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Y ese es el pensamiento, fíjate nada más. No siempre hay esas oportunidades, ¿eh? ¿Qué más? Aunque por medios electrónicos ya también es un poco más accesible. Claro, claro, sí, ya lo vemos como ahora esto que estamos haciendo. Bueno, el siguiente derecho sería tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de su profesión. Por ejemplo, dentro de la facultad existen programas hacia la investigación, que es Afines y PCM, y también dentro de algunas sedes hospitalarias realizan investigaciones. Entonces, esto permitiría a los estudiantes de medicina o ya médicos acercarse a la parte de la investigación. Claro, por ejemplo, donde hay un bioterio, Hospital Gea González, por ejemplo, tiene unos bioterios y tiene unas áreas de práctica para hacer cirugía laparoscópica, microcirugía, y ahí están haciendo práctica en cabritas para hacer histerectomías, en conejos para hacer también cirugía ginecológica, o en puerquitos, que ahora ya no lo permiten tanto, para hacer colestectomía, hacer hernia yatal, operar hernia yatal, o para hacer cirugía intestinal. Sin embargo, ahora acuérdate que existe lo que acabas de decir, una tecnología más avanzada, ya desde hace varios años, en la cual tienes una especie de realidad virtual, si así lo queremos decir, en donde ves ahí que haces, tú estás manipulando a través de unas manos no robóticas, sino que es como si estuvieras operando con tus equipos de laparoscopía y te va diciendo qué procedimiento tienes que hacer y tú lo empiezas a realizar y en un momento que te empieza a sangrar y te va apareciendo un letrero, el paciente se está poniendo grave, se está chocando, ya se le murió. Y entonces ve cómo ya no tienes que sacrificar animalitos, ya no tienes que exponerte a que te demanden las asociaciones de protección animal y todo eso, porque ya hay forma de hacer práctica y hacer mucho más sensibles tus manos para estar haciendo este tipo de procedimientos. Habilidades y destrezas que son obligatorias del médico a realizar. ¿Qué más?
El siguiente derecho sería asociarse para promover sus intereses profesionales. El médico tiene derecho a asociarse en organizaciones, asociaciones y colegios y toda aquella institución para desarrollo profesional con el fin de promover la superación de sus miembros. Esto entre instituciones, por ejemplo, luego existen becas o intercambios en las que sí piden ciertos requerimientos, pero se pueden llevar a cabo y aprender diferentes formas de aprendizaje. El siguiente derecho sería salvaguardar tu prestigio profesional. El médico tiene derecho a la defensa de su prestigio profesional, ya que su información se trate con privacidad si existiera una probable controversia. Por ejemplo, la imagen que puse fue de un movimiento que se hizo por medio de redes sociales en el que las doctoras mencionaban que subían fotos en traje de baño estando en la playa y muchas eran criticadas. Estas eran criticadas porque decían que no era digno de una doctora poner una foto así. Bien, Pero ellas decían que no tenía nada que ver su profesionalismo y su forma de actuar en diferentes circunstancias ni lo que sabían. Bien, Entonces, pero aquí hay algo importante. No solamente ese es un ejemplo, te voy a poner otro. Acaba de ocurrir y es de la vida real. Un cirujano, no te digo el hospital, tiene un cuadro respiratorio de influenza, tiene una rinofaringitis aguda, está con fiebre, está con artralgias, mialgias, y total que acude al ISSSTE para que lo atiendan. Y le dan una incapacidad de 7 días. Vuelve a acudir a los 7 días y persiste todavía con el cuadro y le dicen, bueno, te voy a dar otros 7 días, pero te vas a tomar de esto, aquello, lo otro y lo demás. Transcurridos los 14 días, como que ya se sentía mejor, le gustó la incapacidad, estaba muy a gusto. Y entonces, ¿qué creen que hizo? En la siguiente fue en silla de ruedas, alquiló un tanque de oxígeno, alquiló un tanque de oxígeno y llega con su tanque de oxígeno y su silla de ruedas para que lo llevaran a la consulta. Lo ve el médico y le dice, vea cómo sigo mal. Ya que sale, quítate el tanque de aquí, que hazle para allá, todo a la normalidad, y se le ocurre tomarse una foto y, dice, y hasta pone su incapacidad ahí. Miren, otra incapacidad, y lo sube al Face. Vean ustedes que esas son actitudes incorrectas, deshonestas, que nos ponen en mal, la verdad, porque no todos actuamos así, ni todos somos de esa manera. De tal forma que eso tampoco se vale, ¿no? El que una persona tenga una forma de vestir, calzar, viajar, comportarse, es en su vida privada y puede hacer de ella lo que guste. Si lo quiere publicar, sabe a lo que se expone. Pero entonces no decir, soy doctorcita de tal lugar o doctorcito de tal lugar. No, eso que lo obvie, ¿para qué lo saca a relucir? Solito se hace el daño, ¿no? Porque lejos de considerarla doctora o doctor, decir, bueno, ¿cuál es la finalidad? ¿Que admire su cuerpo? ¿O que le llame para decirle, aparte de doctora, qué hace? ¿Eso es lo que busca? Por eso es que a veces son mal vistas esas imágenes. ¿Qué más? El último derecho sería el recibir remuneración por los servicios prestados. A pesar de que muchas de las veces lo haces por vocación, por ayudar a alguien, también debes de subsistir. Entonces, por eso se da también una remuneración, es decir, una paga. Sí. Y entonces, las ventajas de hacer explícitos estos derechos es para crear un respeto entre la relación médico-paciente, permite que las autoridades también sean más específicas en algún procedimiento o en algún suceso que llega a pasar y tener una buena práctica de su profesión. Claro, eso es correcto. Entonces, en el servicio que nos corresponda, medicina interna, cirugía, pediatría, etcétera, debemos tener a la vista en nuestra área de trabajo los derechos del paciente, los derechos de la enfermera y los derechos del médico. ¿Por qué?
deben estar en todo momento visibles para que la gente tenga conocimiento de ellos y que en ningún momento se quieran pasar pues más allá de la raya, ¿no? Porque finalmente para eso fueron diseñados. Ya pasó, ya ya entraste, Chávez, Ya entró Boris. allá. ¿No estás? Ya se está conectando. ¿No estás, Brice? Que no te veo. Ah, ya. Aquí. Mm, Ya está listo para que pongas lo que te falta. sí. Entonces, vean ustedes que es indispensable que nosotros estemos suficientemente bien asesorados, no solamente por tu sindicato, sino bien asesorados por la CONAMED para que hagamos valer nuestros derechos en un margen de lo legal, no diciendo ni alegando cosas que estén fuera de lo que deba de ser una situación razonable, porque si no, después te tachan de grillo o te tachan de que pues nada más vas a echar pura política, pero que no cumples con lo que te corresponde. ¿Qué más? Ay, no sé desde qué parte ya no me escucharon. Terminaste bien y ahí empezaríamos con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas y esta aplica para los médicos también. Recuerden que en las instituciones nosotros somos servidores públicos, así como lo es el policía, lo es el bombero, lo es uno de una oficina de cualquiera de las oficinas federales. Es decir, nosotros formamos parte de ese grupo. Sin embargo, existe una ley que tiene bien encuadrado, bien enmarcado los derechos y las obligaciones. Es necesario que las lean, que sepan que existen y que tú sepas defender tus derechos, pero cuando los defiendas es que tienes el sustento jurídico que dice la ley de responsabilidades administrativas. Porque de lo contrario vas a alegar algo que no sabes. Y es frecuente que con ello también te puedas defender de una injusticia. Un jefe no le debe de faltar al respeto, porque en principio merece respeto a la persona, aunque haya cometido un error. Merece que con respeto le diga, oye, mira, esto no estuvo bien, lo que hiciste o dejaste de hacer no está correcto, hay que corregir tales cosas. Y lo primero que se debe hacer es que sea en privado. Si la persona reincide, se le vuelve a invitar, ya entonces empieza la situación a tensarse y en ocasiones el jefe puede llegar a ser muy inquisitivo y entonces ya te conmina. Conminar es otra cosa, ya no te está invitando, ¿eh? Te digo que lo hagas, o si no, ¿qué? O si no, quiere decir que te voy a sancionar, te voy a poner nota de demérito, te voy a mandar un memorándum donde te estoy amonestando. Es decir, ya hay un acto como consecuencia de la reiteración de algo que no quiso hacer o dejó de hacer o lo hizo mal. Síguele, ¿qué más? Bueno, como dice, entramos nosotros dentro de esta ley federal de responsabilidad administrativa por ser un servidor público. Para esto quería definir primero 3 palabras, que era responsabilidad, obligación y servidor público. Bien. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones, es el cuidado al tomar una decisión o realizar algo. Es decir, sabemos que tienes la responsabilidad de llevar a cabo algún procedimiento, de atender claramente, bueno, sin ser grosero, mientras que mientras que la obligación es una regla de conducta obligatoria. Esta ya viene estipulada bajo una norma o bajo un reglamento. Y el servidor público es una persona física que realiza una función pública de cualquier naturaleza.
Entonces, esta ley también se encuentra formada por diferentes artículos y apartados de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos como de las leyes federales. Para eso, por ejemplo, el primero sería el título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, donde aquí se abordan las responsabilidades, obligaciones y sanciones. El artículo 108 de la Constitución menciona quiénes son los servidores públicos, como son representantes de elección popular, miembros del Poder Judicial, funcionarios y toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal. Pero también hay personas o instituciones que no son consideradas servidores públicos. Sin embargo, también como manejan este tipo de recursos, entran dentro de esta ley y son bajo el artículo 2. Esta ley también tiene principios que debe de tener un servidor público. Entre estos es la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y la eficiencia. La legalidad es donde el servidor público solo puede hacer lo que las normas le confiere de acuerdo a lo que se le ha asignado. No puede realizar algún otro procedimiento que no esté estipulado. Por ejemplo, la honradez es que el servidor público debe conducirse con rectitud al utilizar los recursos de sus funciones sin pretender obtener un beneficio. La lealtad es cuando el servidor público demuestra la confianza que el Estado le está asignando a ese cargo. Por ejemplo, ya cuando es médico encargado del hospital, ya adquiere otro tipo de responsabilidades. La imparcialidad es cuando una persona debe de estar libre de prejuicios, debe de dar un trato igual a todos, así sean los pacientes de un nivel socioeconómico bajo o alto, debe de desempeñar sus funciones de igual forma. Y la eficiencia es actuar con actitud ante su servicio. Ve entonces que estos principios no se pueden en ningún momento, digamos, pues hoy sí los quiero cumplir y mañana no. No, debes estar probado en tu actitud, tu presencia, tu interés por el trabajo, hacer las cosas en todo momento lo mejor que te sea posible de acuerdo con tus capacidades, habilidades, destrezas, actitudes y demás. Pero recuerda que muchas de las personas, hablamos del médico, hoy vengo así como que muy cansado, ¿no? Es que en el otro hospital estuve de guardia y vengo pero fumigado, no me puedo ni levantar. Y entonces, ¿qué dice su compañero? Bueno, para que no te desgastes, mira, pues tú pasas la visita y yo me voy a hacer las interconsultas. Pero muchas veces no ocurre eso. Muchas veces, pues qué bueno que vienes desgastado, pues como va lo que te toca, ¿no? Entonces su rendimiento de ese día ya no fue suficiente ni adecuado, pero no es porque no tenga interés, no es porque no quiera ser leal a la institución, no es porque no quiera dar o quiera ser efectivo, y no, simple y sencillamente viene fatigado por estarse desempeñando en otro empleo, dado que sus necesidades económicas así lo obligan a hacerlo. Y ustedes ya lo van a vivir en su momento y se van a dar cuenta de lo que significa tener 2 y hasta 3 empleos, como muchas personas lo hacen. Verán ustedes que en ocasiones no llegas tú con la idea de hacer un acto delictivo. Y por ejemplo alguien te dice, oye, ¿cómo ves? Mira, pues ahorita llegó una buena cantidad de uniformes y batas. ¿Cómo ves si nos llevamos unas y vamos a Michas? Ahí las realizamos en el tianguis. Hay gente deshonesta que hace eso. Y por una batita de 100 pesos, resulta que te vas a dar a conocer por eso. No, no te des a conocer por eso.
no hagas actos que en un momento van a manchar tu nombre, a tu familia y que además de eso te dejan en ridículo ante la sociedad. Imagínate, pierdes el empleo. ¿Para qué? ¿Por 100 pesos de una bata? No, hay que tratar de actuar siempre hasta donde sea posible con la honestidad. Sale, ¿qué más? ¿Una qué? ¿Ah? Estos principios Un se resonador. ven reflejados al cumplir una serie de obligaciones que vienen en el artículo 8. Un Da Vinci. Es una serie de 24 obligaciones realmente, pero solo tomé 10. Ajá. Al cumplir, por ejemplo, la primera sería cumplir con el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto o omisión que cause la suspensión de dicho servicio. Esta la tomé como un ejemplo, por ejemplo, el encargado de una farmacia que provee mal uno de los medicamentos al distraerse, provocando un problema de salud al paciente y llegando incluso a una demanda y posiblemente suspensión del encargado de proveer los medicamentos. Ujú. No, otra también es importante ahí en eso. Imagínate que un encargado de farmacia no lleva el control adecuado de los medicamentos y no vigila que esos medicamentos ya están próximos a caducar y es obligación de que boletine 6 meses antes de que caduquen, los boletine porque no se han movido en el hospital donde está y ponerlos a disponibilidad de otras unidades médicas de la red para que los usen, para que no se caduquen, porque es dinero que se pierde y es la oportunidad de alguien que no va a poder recibir su tratamiento porque aquí lo tenemos sin prescribir y en otro lugar sí lo necesitaban. Pero se le olvidó al jefe de la farmacia decirlo. Ve cómo a veces incumplimos. ¿Sale? Adelante. El siguiente sería formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos. En cada institución hay una serie de normas que se deben de cumplir, incluyendo el financiamiento de los recursos. El siguiente punto sería utilizar los recursos que tengan asignados y las tareas atribuidas. El servidor público debe entregar comprobantes de compra y venta de lo necesario para la institución. Nada de, no se puede perder, por así decirlo, este dinero que está asignado a la institución. El siguiente sería rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones. Siempre se asigna a un superior o va por una escala jerárquica en la que se le debe de atribuir siempre lo que se realizó al nivel superior. El punto número 5 sería custodiar y cuidar la documentación e información que tenga bajo su responsabilidad. Esto como el expediente clínico, que siempre debe, que pertenece al Instituto de Salud y no debe de ser... Pero a ver, espérame tantito. A ver, Pimentel, ¿es cierto lo que dice ahí, el ejemplo que puso tu compañera? Dice que es importante que el servidor público, en este caso el médico, custodie, dice en el 5, custodiar y cuidar la documentación y dice del expediente clínico. ¿Es el médico el que tendría que hacer eso? Pimentel, ¿qué dijimos ayer? Tiene que ser la institución como tal, ¿no? No el médico en sí. ¿Qué parte de la institución? Los de archivo. Ya, exactamente, lo dijimos, el personal de archivo será el encargado de llevar el cuidado, custodia y conservación del expediente. Sí lo debe cuidar el médico cuando se lo lleven al consultorio y le dicen, aquí está su expediente para que le dé su consulta a este paciente que tiene cita el día de hoy. Al término, aquí me lo deja, doctor, yo vengo por ellos y me los llevo al archivo. Pero durante el tiempo que usted le tiene que dar la consulta, en el momento que usted los tiene en el consultorio, es su responsabilidad cuidarlo en ese momento. O cuando lo tiene hospitalizado al paciente, también es responsabilidad del médico, las enfermeras, trabajadoras sociales, todos los que lo usen. ¿Sale? ¿Vamos? El siguiente punto sería observar buena conducta del servidor público con las personas que tenga relación. Esto incluyendo compañeros de
trabajo e incluso, bueno, y los pacientes. Así como yo lo hago con el subcommander aquí, que le digo, ¿me permite que le pueda yo hablar, subcommander? Y él ya me dice, el subcommander es el doctor Yair. Estoy ocupado ahorita. Si está ocupado, pues le tengo que pedir permiso para ver si me puede atender. En serio, fuera de broma. Síganle. Estoy ocupado. En sí que sería abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere. Igual por lo mismo de que hay una escala jerárquica, muchos llegan a abusar de su puesto y empiezan a las personas que se encuentran por debajo a realizar algunas tareas que a lo mejor no son obligación de esa persona. Ajá, o puede llegar al grado de personas que están en el ámbito médico y le hacen propuestas indecorosas a el personal femenino o masculino, ¿verdad? Le hacen propuestas indecorosas que pues dejan mucho que desear porque hablan mal de la persona en su comportamiento, digamos, social, ¿no? Además, puede ser también de su comportamiento sexual. Entonces, creo que sí denota que nosotros debemos ser cuidadosos en esos detalles porque nos pueden demandar por acoso laboral o por acoso sexual, cualquiera de esas circunstancias, y nos cuesta el trabajo, Si no, a veces hasta una sanción en la cárcel, depende del grado de daño. ¿Qué más? También el siguiente punto sería desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones. Eso era lo que mencionaba sobre el dinero que muchas veces empiezan a obtener, bueno, del dinero que se le asigna a un hospital, se le hace un recorte y muchas personas que empiezan a robar dinero. Claro. El siguiente punto sería abstenerse de intervenir o participar en cualquier nombramiento de otro servidor público. Esto se ve por las relaciones interpersonales que luego hay en el trabajo, o porque son, ya sea por ser una pareja o por ser familiar. Cuando Entonces, yo estoy trabajando y de repente me llama el director, oiga, ¿cómo ve si proponemos al doctor Yair para que él sea el próximo subdirector? Y entonces yo le digo al director, sí, es el mejor médico que tenemos, es el adecuado, es el indicado, él tiene experiencia, ya cumplió su maestría en administración, ya está pulido. Yo estoy dando un punto de vista y resaltando cuáles son sus características. Sin embargo, puede llegar otro de los jefes de servicio y dice, es que yo he visto que el doctor fulano de tal tiene estas habilidades, destrezas, tiene experiencia, tiene 5 años de estar trabajando de director en un centro de salud en las tardes. O no, tiene otros niveles administrativos que ha ocupado dentro de la propia secretaría y esto le permite que pues sea un buen candidato. ¿Cómo lo ve? A veces el director nos va llamando y nos pregunta si es que conocemos a alguno de nuestros compañeros que tenga esas habilidades, capacidades, destrezas para poder cumplir con una función. Pero sin embargo, el que tiene que decidir es el director, porque él tiene que revisar su currícula, su comportamiento, sus antecedentes laborales, etcétera. Pero sí, está prohibido que yo le diga, oiga, ¿cómo ves si promovemos aquí a mi detallito para que vaya a cumplir ahí en la jefatura de admisión y de archivo y que, ¿cómo ve? ¿Qué le parece? Y pues no nos vamos a dar por mal servidos. Es más, lo queremos invitar a una cena, ¿qué le parece? Eso ya es una forma de lo que está diciéndose, ¿verdad? De estar pretendiendo un beneficio personal o familiar por medio de algo que es indebido. ¿Qué más? y la última obligación sería abstenerse de adquirir para sí bienes inmuebles como resultado de obras o inversiones públicas o privadas. ¿Ustedes creen que se dé esto? ¿Ustedes creen que ocurra eso? ¿Sí? ¿Creen que pase o no pasa?
Sí pasa. Sí. Todos los días pasa. ¿Por qué crees que toda la ciudad siempre está en construcción? Tú justificas salidas de dinero a través, no, se justifica hacer estas banquetas, pero si las acaban de hacer hace un mes, no, ya están partidas, no, hay que volver a hacerlas. ¿Cómo justificas salida de dinero? ¿Cómo justificas que, no, necesitamos un equipo de rayos X nuevo porque este ya está muy gastado? No, pues si apenas tiene 2 años, su vida media es de 10 años. No, pues ya necesitamos otro. Lo quitan y ¿a dónde fue a parar ese equipo? Ya no sabemos, se perdió. Alguien se lo robó, están investigando. Vean que existen muchas formas de que se den ese tipo de actos que particularmente el médico habitualmente no está involucrado, pero sí es necesario que lo sepamos. ¿Qué más? Bueno, estas son las obligaciones y cuando estas no se cumplen, existe una serie de elementos que se usan para sancionar a un servidor público que se encuentra, por ejemplo, bajo el artículo 14. Entre estos elementos está la gravedad de la responsabilidad a la que se le incurrió, las circunstancias socioeconómicas del servidor público, el nivel jerárquico y el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio que deriva del incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, una vez tomado estos elementos, las sanciones que podría percibir serían amonestación privada o pública, suspensión del empleo, destitución del puesto, sanción económica e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público. De hecho, la sanción económica no debe de ser menor a la que fue el daño, sino siempre se le va a hacer un monto mayor. Y eso sería todo. Muy bien, entonces quiere decir que si nosotros nos atenemos al hecho de que hablamos de que la ley de servidores públicos es una de las que fundamentalmente controla mucho de nuestro actuar, bueno, sabiendo que existe, pues lleva un comportamiento que sea de carácter profesional y que no implique que un día salgas a relucir ahí en la prensa, ¿verdad? Por un acto indebido como el anestesiólogo ese del Hospital General Joco, que se le descubre que era un delincuente porque secuestraba compañeros médicos o compañeras enfermeras. Fíjate nada más. Sí supiste, ¿no? Entonces, en un momento determinado, ve cómo a veces uno se va con la idea de que estamos ante personas honorables y ve los comportamientos. Ustedes vean todos esos ejemplos para que no les pase. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Nada? Bueno, Doctor, pues vamos, si nos da tiempo, ¿quién sigue? Escamilla. pero en el caso de las sanciones, ¿cómo es que se les da continuidad? Las sanciones, bueno, las sanciones las aplica primero cuando una persona ha cometido un ilícito o no se apegó a la norma o incumplió con algo que es sancionado por la ley de servidores públicos, en ese momento se le tiene que elaborar lo que se llama un acta circunstanciada o un acta de los hechos. En base a esa acta, se cita al inculpado y se le lee que tiene el derecho a presentar a su representante sindical o un abogado para que en la oficina de relaciones laborales ahí lleve a cabo una discusión respecto de su actuar y entonces tendrá que utilizar el abogado para su defensa. ¿Por qué? Porque está en peligro de perder su empleo, dependiendo de la gravedad de lo que haya hecho. De tal manera que tiene que existir documentación y antecedentes en el expediente de la persona, del trabajador, donde diga en esos antecedentes, el doctor en forma reiterada ha
sido observado o se ha encontrado que manipula el cuerpo o hace tocamientos inadecuados del cuerpo de sus pacientes que revisa. Y ya se le había advertido que no lo hiciera. Como ha sido una conducta reiterada, entonces se le cita para que se le lea el acta que se le levanta de los hechos que ha realizado y por los cuales va a ser sancionado. Con esa acta se remite a relaciones laborales y ahí le aplican la sanción. Es relaciones laborales quien le dice, por estos actos usted deja de pertenecer a esta institución y queda su nombre establecido como su categoría como médico X, que no puede volver a ser contratado por esta institución dado lo que hizo por la gravedad. Sin embargo, el trabajador tiene el derecho a la réplica, o sea, a la defensa, y entonces tendrá que contratar un abogado para que a través de un juicio que lleven, vean si lo pueden reinstalar o no, porque le tiene que demostrar los hechos que se le imputan, sea que robó, que violó, que etcétera. Todo eso. De manera tal que se le tiene que hacer, pues digamos, un seguimiento en el juicio. Por ejemplo, supieron de aquel caso de aquel médico que fue señalado por una paciente que dijo fue violada por ese doctor en una unidad médica de otra institución. La paciente era de una institución y fue a otro lugar donde la citó y dice que ahí fue que la violó. La paciente después señaló que las autoridades del hospital donde la estaban atendiendo ya no le querían brindar la atención. Entonces se le dio un seguimiento al caso, de tal manera que ese médico fue llevado a, digamos, ante las autoridades de la propia institución, o sea, relaciones laborales, y fue separado de su cargo, es decir, ya fue suspendido de sus actividades. Y ese médico resulta que después, ahora se las tuvo que ver con la ley y se lo llevan a la cárcel. Y su abogado dice, bueno, den las pruebas de lo que dicen que ocurrió. Pues no existían pruebas, no había pruebas, solo era el dicho de la mujer. Y entonces resulta que lo dejan libre, pero se siguió de oficio el caso, no paró ahí, siguió de oficio. Ya no lo pudieron reinstalar a trabajar en la institución. Sin embargo, esas personas pueden continuar su juicio y pudo trabajar en otro lugar. Ya está trabajando, creo, en el ISSSTE X. Pero bueno, vean que se le da seguimiento por la ley, o sea, por la vía penal. O sea, no todo queda en lo laboral de la institución. Entonces, lo mejor de las cosas es, pues no le busques problemas, dedícate a actuar profesionalmente y se acaba el problema. ¿Sale? ¿Algo más? Gracias. Bueno, muy bien. A ver, Escamilla, ¿qué trajiste para presentarnos? Ah, sí. ¿Sí me escuchan bien? Ah, Yo sí. ¿Y tú? sí van. Ya Igual. nos quedan 8 minutos. Ah. Los consumimos, ¿no? Los consumimos y luego nos reingresamos rápido. Oigan, por cierto, ¿ustedes se metieron por aulas virtuales o por cuál? Para el Zoom de ayer. Porque duramos 1 hora exacta ayer en la tarde. Yo me metí ¿Por como qué? siempre. ¿Ya? Ajá, Es ¿Cuál? que a veces nos dan, es que a veces nos dan 1 hora gratis, por lo que veo, ¿Ah, pero sí? muy rara vez. Ah, pues es que ustedes son cuates de ellos y a mí nada más me dan 40 y ya. Sí, ya nos Pero ya voy a ver conocen. cómo le hago para que esto se resuelva. Bueno, sale, adelante. ¿Me permite compartir pantalla, por favor? Sí, como tú digas, Escamilla. ¿Dónde estás? Yo no te, ya te vi. Ay, no te miro. Mira, le doy.
Participantes. Vanessa Escamilla, mira, no me da chance de... ¿Qué? Chat de grupo. No me deja. Es que le quiero compartir la pantalla y ya le di acá abajo, le puse en participantes y es para darle. Reclamar el rol de anfitrión ahí. Ahora selecciono otra vez a Ajá. Entonces primero tengo, sí, y si no, te quito el hospedaje que tenía. sonando otro compañero. ¿Ya? Ya. Bueno, ¿Sí lo ven? ahora ya me ven, ahora ya no me ven. Si no hacen, no puedo. Si yo te puedo hacer tú puedes agarrar o si no, yo reclamo. Sí, ya vemos. Bien. Sí. ¿Todos ven? Sí, doctor. ¿Sí? Zulema, ¿estás viendo? Zulema, ¿estás viendo? Lo siento. Zulema, Sí, todo bien. Gracias. ¿sí? Pero lo que yo quiero saber, si estás viendo entonces, vamos a hablar de comités. ¿Qué te imaginas tú cuando hablamos de comités hospitalarios? ¿El comité de lucha o qué? ¿O de qué hablamos? Son grupos de Fuerte, que se personas oiga, porque no te escucho. No te son grupos de escucho. personas. ¿Ahora sí ya me escuchan, doctor? Ya un poquito mejor. Son grupos de personas dentro del hospital que se encargan de realizar tareas Billete específicas ahí. para otorgar un servicio de calidad dentro del hospital. Y pues eso. Entonces, vamos a hablar acerca de una serie de conceptos que están incluidos dentro de la organización hospitalaria y dentro de ella existen equipos de trabajo denominados comités. Los comités hospitalarios son obligatorios. Todos los hospitales tienen comités. ¿Para qué? Para asesoría, para trabajar, para recomendar. Nunca van a tener el carácter punitivo. Anótenle ahí a ver qué es punitivo. No de que te echa punes, no, no, no. ¿Qué es punitivo? No tiene carácter que vaya a ser inquisitivo, no. Tiene carácter de recomendar, emite recomendaciones al señor director y a los jefes de servicio para que cumplan algo sustentado en normas oficiales, guías de práctica clínica, leyes, artículos y todo aquello que ya existe dentro de un marco legal. Esto es, por ejemplo, una norma ya está escrita, no está inventada. Entonces, una norma no es para que si quiero la cumplo y si no, no la cumplo. No, es de carácter obligatorio. Una ley también. Si yo ignoro una ley, momento, el que yo la ignore no me exime de la responsabilidad de cumplirla. Entonces, los comités van a ser de diferentes características. Cada comité tiene un trabajo diferente por realizar. De tal manera que ahorita en los próximos minutos su compañera nos va a hablar de los comités y que ustedes algún día van a formar parte de esos comités. Adelante, doctora Vanessa. Ok. Pues como ya mencionaban,
pues primero vamos a empezar como con la definición de qué es un comité, y va a ser un grupo de personas encargadas de un asunto, especialmente si lo hacen en representación de una colectiva, es decir, un conjunto de personas reunidas con un mismo fin. Bueno, en cuanto... Ay, no, ¿cómo? Ah, ya. Encontré que habían los comités hospitalarios de bioética, que, bueno, principalmente, ¿qué es bioética? Pues su finalidad es brindar principios que provisen como una conducta adecuada del ser humano respecto a las distintas formas de vida y al ambiente en el cual se pueden generar las condiciones vitales de las especies. ¿Y cómo se define este comité? Pues como un grupo multidisciplinario dentro de un hospital cuyas funciones consisten en orientar y aconsejar al personal encargado de la salud frente a las situaciones cotidianas de conflicto en las que la toma de decisiones involucra lo que es la dignidad, la autonomía y algún aspecto que afecta a los pacientes o a las personas que se interactúan dentro del hospital. A ver, antes de que avancemos, primero, los comités, vamos a saber que existen dependiendo el hospital, si es de segundo o tercer nivel. La gran mayoría tienen los mismos comités. Por ejemplo, vamos a enunciar cuáles son estos. Así tenemos el comité del expediente clínico o de la calidad del expediente clínico. Es muy importante. Comité de mortalidad hospitalaria, comité de mortalidad ginecobstétrica y pediátrica o de mortalidad materno-fetal, también conocida, o también se le conoce como mortalidad de obstetricia y perinatal. Está el comité de lo que se llama de becas, el comité de farmacovigilancia, el comité de lo que estaba diciendo su compañera de bioética, y dentro de este entra un subcomité que se encarga de todos aquellos casos en los que existe una voluntad denominada anticipada. Anótale ahí, investigar qué es la voluntad anticipada. Y entonces, en ese también está otro grupo que participa, que es el del subcomité de cuidados paliativos. Y entonces es a donde aplica este comité de bioética. Vane no ha entrado, Doc. ¿Todavía no entras? No entra todavía. Sí. ¿Y ahora qué van a hacer? Vamos a meter a la señora. Ah, sí, la señora. Aparte, ¿no? A Sí, Pati, porque la el gordita. etiquetado está muy mal con los hijos. El de la lesión hepática. 1.8 de INR y 83 plaquetas. No. Con 8.7 de hemoglobina, ya lo confundieron, pero. Sí, No, él quiere que, por el hecho de que ya tiene plaquetas y tiene todo, tengamos que meter. Pues no. Entonces ya dijimos que vamos a empezar a... Sí, pues yo creo que sería lo más viable esa paciente, ¿no? Ella sí está mejor. Tiene Claro. buenas plaquetas, tiene buenos tiempos. Aunque estaba con hemoglobina baja, pero ya no se respondió una de ayer a hoy. Claro. Es que lo sacó luego Vanessa. Aquí estoy ya. Ya, ahora sí, ya estamos listos, Vanessa. Ahorita nos dio nada más como 15 minutos, ¿no? Como 20 minutos, no nos dio los 40. Ah, sí, nos dio los 40, Doc. ¿Sí? Porque creo que incluso un poco más, empezamos 8:03, creo. ¿No se quedó Johnny? ¿No vino Johnny? Johnny, que no, que va a llegar tarde. Lo requirieron Ah, ya. Coco Ah, ya. para hacer una evaluación. Así me dijo, no sé
¿Quieres tomar el doctor Tereco lo citó? Está bien. Adelante, Vanessa. Lo citó. Ok, bueno, los comités que mencionaba el doctor, bueno, yo de lo que investigué únicamente, como que toda la información que investigué se basaba más en los comités hospitalarios de bioética. Entonces, No, ahí sí no. Te voy a decir por qué. Mira, los comités que más funcionan, ujú, los que más frecuentemente tienen que trabajar, son el comité del expediente clínico. ¿Por qué? ujú, Porque tiene que ver que exista un cumplimiento de lo que ya se dijo del orden y preservación del expediente. En este mismo contexto, el comité del expediente clínico se encarga de sancionar todos aquellos casos y analizar qué se hizo bien o qué se hizo mal. Entonces se revisan casos, sobre todo casos problema, casos en los que hay que tomar decisiones para un tratamiento, para una interconsulta, o si es que estos casos que se tiene que analizar son por motivo de demanda. Entonces tiene que actuar el comité del expediente clínico. Ese es sumamente importante. A partir de las recomendaciones, entonces el jefe de servicio del área correspondiente le hará las recomendaciones a los médicos del servicio para que de ese caso en particular se busquen todas las formas posibles para resolver la problemática médica o ética o lo que sea que se tenga que resolver. Otro comité es el de mortalidad. Es ampliamente discutible que una persona muera y sí, se murió ¿por qué? Ah, no, se murió de viejito, se murió de enfermedad. No, si no estamos en el pueblo, tenemos que saber de la mortalidad que ocurrió en el hospital y de la que ocurrió en urgencias. Y eso constituye la mortalidad general. La mortalidad general, a su vez, se va a dividir para que la mortalidad ya, digamos, acotada o ya nada más específicamente de hospitalización es diferente porque solamente se refiere a los 4 servicios principales. Y entonces esa mortalidad ajustada va a ser siempre inferior a la que fuera la total, la mortalidad en bruto. Y tenemos que analizar, por ejemplo, en el comité de mortalidad, vamos a suponer que se murió una paciente puérpera o una paciente que vino a atenderse su parto y resulta que en el trabajo de parto presentó crisis convulsivas porque tenía preeclampsia severa y llegó a la eclampsia. Y entonces, en esas condiciones, la paciente fallece. Es obligatorio que se haga una reunión urgente para analizar todas las causas por las cuales esta paciente murió, qué se hizo o qué se dejó de hacer. Ahí ya no entra el comité de bioética como tal, es el comité de mortalidad el que tiene que sancionar este caso. Y se aplican unas cédulas de evaluación que son estas cédulas ya previamente establecidas, donde se evalúan una serie de pasos y condiciones que debió tener la paciente, qué condiciones tenía el hospital, qué condiciones tenía el quirófano, tenía recurso humano, tenía material, tenía instrumental, qué es lo que faltó o qué es lo que se dejó de hacer. Eso no lo sanciona bioética, lo sanciona el comité de mortalidad materna y perinatal. Habrá que considerar que hay otros comités en los cuales, por ejemplo, el comité de farmacovigilancia es ese comité en el cual se analiza la circunstancia bajo la cual se está haciendo prescripción indiscriminada de cefalosporinas o de quinolonas o de, no sé, analgésicos de diferente índole, pero que no existe una justificación bien sustentada y nos está dejando en desabasto.
Otras veces, la farmacovigilancia implica que un producto que recibimos en la farmacia resulta que fue boletinado porque salió contaminado y nos avisa la COFEPRIS. ¿Qué creen? Ese lote que ustedes compraron es uno de los lotes que boletinamos que está contaminado. No lo usen. Tiene que hacerse una sesión especial para que de inmediato el comité analice cuántos casos vamos a tener posiblemente porque se administró o se suministró ese medicamento a algunos pacientes. Eso no lo sanciona bioética. Y luego tenemos, por ejemplo, el comité de las becas. Eso lo sanciona el jefe de enseñanza, y entonces en el comité de becas, ahí establecen y analizan, a ver, el doctor fulanito de tal quiere ir a un curso de ciencias ocultas durante 3 meses. Ah, caramba, ¿y eso para qué va a servir? ¿Es de utilidad en el hospital? ¿Eso sirve y se aplica en su servicio? No, pues no, entonces, no ves que está muy interesado. Bueno, eso, si no va a funcionar y no le da la oportunidad al hospital de recibir un beneficio a cambio del tiempo que va a pedir, pues ¿cuál sería la utilidad o cuál sería el motivo de pedirlo? En cambio, otro médico dice, es que voy a realizar estudios y capacitación, un curso diplomado de 6 meses sobre cirugía laparoscópica básica y avanzada, para después aplicar mis conocimientos en hacer procedimientos laparoscópicos en pacientes de cirugía general que asisten aquí. ¿Tenemos el equipo aquí? Sí. Una vez capacitado, ¿qué va a ocurrir? Pues voy a poder operar vesículas, hiatos, hernias, cirugía de colon, cirugía de las vías biliares, etcétera. Entonces, vean ustedes las diferencias, y por eso el comité de becas va a decir, pues a ti te lo autorizo, y al de ciencias ocultas, ¿sabes qué? Búscate uno que no sean tan ocultas, búscate otro curso para que se te pueda otorgar. Los comités, entonces, como ustedes ven, van a cumplir una serie de funciones, pero todos van a estar sustentados porque tienen una serie de, digamos, soportes jurídicos que está dentro de la ley de los servidores públicos, dentro de lo que enmarca la CONAMED y los derechos de los médicos, enfermeras, y entonces, en base a eso es que le van a decir, procede, no procede, lo hizo bien, lo hizo mal, y esas recomendaciones se les tiene que dar un seguimiento en el curso de un lapso breve, es decir, hoy se hizo una evaluación de un caso y se dieron una serie de indicaciones. Y se dijo que el doctor fulanito de tal sea enterado de que el acto realizado fue incorrecto, pero que trate de actualizar sus conocimientos al respecto, o que se le brinden las posibilidades para que tenga habilidades y destrezas para que pueda hacer las cosas mejor. No lo están sancionando. Dijimos, no es punitivo. No le están diciendo, córranlo. No. Le están diciendo, actualícese. Vaya a que le den la oportunidad de que haga prácticas especiales para que pula sus habilidades y destrezas. ¿Y qué ocurre? Pues que el comité le está diciendo al señor director, vamos a darle seguimiento, y en el lapso de un mes nos tiene que avisar si ya se fue a inscribir, si ya vio qué cursos, si ya vio cómo le va a hacer, etcétera. Al jefe de servicio se le va a pedir que tenga una particular atención para que no se sienta agredido el médico en un momento determinado, porque diga, ya me tienen la lupa encima y nada más me están vigilando todos los actos, porque entonces va a señalar que es acoso laboral. Habrá ya condiciones muy especiales en relación a los comités de bioética. A nivel nacional existe un comité, un megacomité de bioética que evalúa, sanciona y le da seguimiento a todos aquellos casos que así lo ameritan. Pero son
comités muy específicos en los cuales debe existir la presencia de un director, un subdirector médico, un subdirector administrativo, un jefe de enfermeras, un abogado, tiene que estar un abogado, tiene que estar cada uno de los jefes de servicios médicos y debe de haber también un grupo que esté involucrado en llevar todos los casos de bioética que serían dentro del comité de enseñanza y además personas que pueden ser de la sociedad que tengan una honorabilidad probada. ¿Para qué? Para que discutan un caso. Ejemplo, un caso de bioética. Mujer de 75 años que es diabética de 15 años, hipertensa de 15 años, con obesidad grado 3, que llega por un evento agudo abdominal, un cuadro agudo condicionado por un proceso inflamatorio crónico con cálculo en la vesícula, se llama colecistitis crónica litiásica, pero ahora en su modalidad de evento agudo, que se llama colecistitis aguda, cuyos resultados implican y dicen que tiene un estado toxinfeccioso denominado sepsis abdominal, cuyo foco u origen es la vesícula biliar. La someten a cirugía y le retiran la vesícula, eso se llama colecistectomía. Una vez realizado esto, la paciente sale del procedimiento quirúrgico de la sala quirúrgica, pero con apoyo de una máquina de ventilación, se llama apoyo mecánico ventilatorio. Y queda dependiente del ventilador más de unos medicamentos denominados aminas presoras, antibióticos, analgésicos, sedación. Y así permanece en una habitación. La paciente está en estado crítico. Lo primero que dice la familia, una vez que se le notifica que está en estado crítico y que puede fallecer, lo primero que dice la familia es: no queremos que le hagan maniobras de reanimación cardiopulmonar. No queremos que sufra. Pero si apenas tiene 3 horas de que terminó el procedimiento y ya me está pidiendo que haga eso, considere que entonces usted como médico tiene que pedirle a esa familia que haga varias cosas. A ver, vamos a ver. Primero, Luján, ¿qué le diría usted a la familia? Está en estado crítico su paciente, está muy grave por el proceso infeccioso, por la sepsis abdominal y puede morir. Ajá. ¿Qué le diría cuando le plantean a usted, ya no le dé maniobras de reanimación, no queremos que sufra? ¿Qué le dice? Necesitaría un acta de consentimiento informado. Antes de que la operaran, la firmaron de consentimiento informado para que la operaran. Ok. Ahí en el documento de consentimiento informado hospitalario dice: me ingreso y autorizo a los médicos y enfermeras y a todo el personal médico y administrativo a que realicen todos los actos y procedimientos que consideren pertinentes y necesarios para recuperar mi salud. Así dice ahí. Y ya lo firmaron. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué le dice usted? Pues le informamos de la voluntad del paciente a sus familiares. ¿Qué le informa? Sobre el procedimiento al cual aceptó estar sometido. Ya se sometió al procedimiento, ya le hicieron la colecistectomía, ya está con No, el o sea, ventilador. sobre maniobras de resucitación. Sí, ¿qué le informa? En una situación crítica que comprometa su vida, el paciente Ya nos sabe dio que está en permiso. compromiso, ya sabe que se puede morir. ¿Qué le informa? Es un dilema, ¿verdad? Ese es un dilema bioético. Por eso no podemos tomar decisiones sobre las rodillas. Por eso usted se quedó pensando, ay, ¿ahora qué le digo? Primero, lo
que usted ya le dijo es que está muy grave y que se puede morir. Y ahora, acto seguido, después de que le dice no le realice maniobras, a ver, espéreme tantito. Yo estudié para beneficio de los pacientes y preservar la vida. Yo no la puedo desconectar del ventilador, no le puedo suspender los medicamentos porque se muere. Eso no lo puedo hacer. Eso se llama muerte asistida, ¿verdad? Si yo le dejo de pasar o si le paso un fármaco para que se muera. ¿Eutanasia? No. ¿Qué le tengo que recomendar? Bueno, como ustedes han tomado una decisión ahorita apresurada, lo primero que tienen que hacer es hablar con el resto de la familia, comunicarles el estado crítico que tienen. Una vez que ya lo sabe toda la familia, tomen decisiones y si consideran ustedes que lo adecuado es que si acaso presenta un paro cardíaco, ¿por qué no dije cardiorrespiratorio? Porque tiene apoyo ventilatorio con una máquina, ese no lo va a presentar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo la máquina le va a estar mandando lo que necesita, pero el paro cardíaco sí lo puede presentar. Entonces, yo le tengo que decir a la familia que si van a tomar esa decisión, necesitan ser asesorados. ¿Por quién? Por el Comité de Bioética del hospital, por el Comité de Cuidados Paliativos y por el Comité de Voluntad Anticipada. Pero en este caso, si no se llenó el formato de la voluntad anticipada, ¿a qué se refiere? Dice el paciente, es mi voluntad que si por la gravedad de mi padecimiento no me pueden curar, no puedo salir adelante, es mi voluntad que ya no me realicen de esto y me dejen morir. Solamente si ocurre estas y estas circunstancias. Esa es mi voluntad y lo estoy diciendo por anticipado. No cuando ya está muerta, no puede decir, ¿verdad? Entonces, si la paciente no firmó ese documento, ¿quién lo va a firmar? Ella está impedida. Ya lo vimos ayer. Hay casos en los que se requiere que el paciente sea representado por alguien, por un familiar, un tutor, un abogado, etcétera. Entonces, son dilemas bioéticos que tienen que pensar muy bien los familiares y recibir asesoría. Y en este caso tiene que hablar con un tanatólogo o tanatóloga para que les digan, a ver, miren, las condiciones de salud de la paciente son estas y tendrá que hablar tan ampliamente como sea necesario para que entonces puedan tomar decisiones que son fundamentales. Porque imagínate no reanimar al paciente así nada más porque sí, no es correcto. Ahora bien, otros dilemas bioéticos son, estamos hablando del caso de un paciente que fue arrollado por vehículo automotor y que llegó con traumatismo craneoencefálico, fracturas de extremidades inferiores y que además de ese traumatismo craneoencefálico tiene pérdida del estado de alerta y además está dependiente de un ventilador. No responde, tiene un Glasgow de 6. Sus maniobras a las que es sometido para ver si existen respuesta son mínimas, por eso tiene Glasgow de 6. De tal manera que las condiciones son críticas y el paciente puede morir. Es un paciente de 30 años de edad. Se le avisa a los papás, al papá y a la mamá. A ver, vamos a ver. A Hernández Centeno, ¿qué le diría a usted ante ese caso que le estoy poniendo del joven que fue arrollado por vehículo automotor? ¿Qué le diría? ¿Cómo se lo diría? Es más, se la voy a poner de otra manera. Vamos a suponer que llega porque lo trajo CRUM, ERUM, la Cruz Roja y llega al servicio de urgencia del paciente. Y en un momento determinado, los papás no saben, ni los hermanos, nadie sabe. ¿Qué hacemos?
¿A quién le avisamos o qué hacemos? Sí, el médico está ahí involucrado en el hecho de atender al paciente y ver qué le brinda y todo eso. Pero y usted, mientras ya una vez que le está haciendo las indicaciones, ya lo atendió, ya lo intubó, ya lo conectó a la máquina, ya le puso los medicamentos que cree que necesita para neuroprotección y todo, ¿qué hace? Por ahí. Ah, es correcto, lo que acaba de decir es correcto. Usted lo primero, ya atendió al paciente, ya lo tiene estabilizando, no va a esperar hasta que se despierte, por supuesto que no. En ese mismo momento, ¿sabe qué? Avísenle a Trabajo Social, a ver, trabajadora, mientras usted está escribiendo las indicaciones, haciendo y diciéndole al interno, a ver, hazte la solicitud de rayos, la de TAC, la de la del otro, la de aquello. A ver, dígame, doctora, le dice la trabajadora social, sí, por favor, trate de localizar si es que hay alguien ahí en la sala que sea familiar del paciente. Pregúnteles a los del CRUM si supieron o saben si tiene algún domicilio o saben algo del paciente. Y entonces trate de ver si es que hay forma de localizar familiares. Ya usted cumplió esa parte. La parte más importante viene después. Cuando hacen lo posible por localizar, no encuentran a los familiares y han transcurrido 48 horas y el paciente sigue con el apoyo ventilatorio, no responde, su glauco sigue siendo bajo y la tomografía le demuestra que tiene una hemorragia intraparenquimatosa y tiene un hematoma ahí subdural y tiene las fracturas de fémur, de la pierna, del miembro pélvico izquierdo y la tibia y peroné del derecho, y tiene dermoabrasiones diversas, en fin. El paciente tiene 48 horas, sigue con el tratamiento. Y los estudios de laboratorio ya se los mandó. Ella cumplió con eso. Y entonces empieza a denotar que requiere una valoración por neurocirugía de acuerdo con los resultados. Y entonces decide pedir una interconsulta para ir a la valoración de neurocirugía. Ya dijimos el otro día qué tipo de servicios tenemos. Si el paciente está con ventilador y todo eso, ¿qué servicio va a pedir? Para que lo trasladen al Hospital General Balbuena a que lo valore en neurocirugía. ¿Qué tipo de servicio pide, doctora? ¿De referencia? No, ya dijimos que lo vamos a referir. Ya me aceptaron al paciente en Balbuena. Ya me dijeron que en neurocirugía me lo recibe. Un traslado, sí. ¿Qué tipo de traslado pido? ¿Lo tiene usted con ventilador? Ya lo hablamos ¿Podría antier. ser de Era cuidados una unidad de intensivos? transporte con. Ay, se me fue el nombre. Con unidad de cuidados intensivos, algo así. Claro, claro, pido un apoyo de ambulancia del Centro Regulador de Unidades Médicas, CRUM, para que me lleve al paciente en esa ambulancia con su ventilador y así le va dando los cuidados de la terapia intensiva ambulatoria o, perdón, móvil. Entonces llegan a Balbuena y allá le dan su atención, le hacen su valoración y le dicen, va de regreso, no hay nada que hacerle, la hemorragia es tan severa que el paciente puede llegar a tener muerte cerebral en breve, no hay nada que operarle. Si lo operamos, se nos queda ahí en la cirugía.
no hay familiar. No hemos localizado a nadie. ¿Qué creen que deba hacer la trabajadora social? ¿Qué se imaginan? Buscar Pues un entonces le representante toma una legal, en ese fotografía, caso. le toma una fotografía al paciente y lo sube al sistema que se llama CAPEA. Es un sistema para la localización de personas extraviadas. Y es que entonces va a empezar a aparecer ahí en la tele: solicitamos la colaboración de la ciudadanía para que le localicen al señor que se llama así, que se encuentra actualmente en el lugar tal, del hospital tal, y quién sabe qué. Y así es como se han localizado personas para que lleguen acá los familiares. ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué le pasó? Ah, ahora sí ya lo encontraron. Bueno, muy bien. Pues miren, las cosas están así. Ya regresó de la valoración de neurocirugía y el daño que tiene es muy severo. Ha evolucionado a la muerte cerebral. Para demostrarlo, ya tenemos la tomografía, me falta el electroencefalograma para ver si hay actividad eléctrica, pero el paciente ya no responde. ¿Y ahora qué le dices? ¿Que empiece a donar los órganos o qué le dices? A ver, ¿qué le dirían? A ver, Molotla, ¿qué le dices tú? ¿Puede repetir, por favor, doctor? Ah, ¿verdad? Estás ahí en otra galaxia, hombre. A ver, te estoy diciendo que el paciente tiene ya signos clínicos de que tiene muerte cerebral por el daño tan severo del traumatismo cráneoencefálico. Las fracturas de las extremidades pues ya quedan en segundo término. Ahorita lo importante es lo del traumatismo cráneoencefálico. Neurocirugía dijo, ya no tiene caso hacerle ningún procedimiento porque el paciente no va a responder, no va a mejorar, está muy dañado. Y lo regresaron. Ahora, ¿qué le digo a los papás? Bueno, en ese... ¿Cómo se los digo? Ese es un dilema bioético que se llama ¿cómo dar las malas noticias? Bueno, le explicamos a los familiares que, bueno, en este caso si es su hijo o quien sea, pasó por un proceso de valoración y hicimos o hicieron todo lo que pudo, todo lo que pudieron para salvarlos, pero que en esta evaluación ya no, pues ya no respondía o no cumplía con los, pues sí, con los objetivos. Y ay, es que bueno, no sé cómo explicarlo, o sea, tengo la idea, pero no sé cómo explicarlo, no sé cómo daría la mala noticia, pero un ejemplo sería por decir, no, pues es que, bueno, su hijo ya no cumplió con los objetivos o ya pasó por cierta valoración, e hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos, pero pues por estos procesos no fueron cumplidos y... Si usted le dice así, si usted le comenta de esa manera, son términos muy vagos, no son precisos. Usted tiene que ser preciso, conciso, en el sentido que debe indicarle que el paciente tuvo una valoración por la especialidad correspondiente de neurocirugía y que indicó que el daño era muy severo y que en el momento actual tiene datos que hacen sospechar de muerte cerebral. Ya han transcurrido 48 horas y no se le ve ninguna respuesta neurológica. Acto seguido, los padres le dicen, ¿no se puede hacer algo más? Le comento nuevamente que ya fue valorado por los especialistas de esa área que se necesita. Las evidencias de tomografía nos muestran un daño de esta magnitud. Desde el punto de vista médico le podemos continuar el apoyo ventilatorio, medicamentos y demás, pero no le podemos decir a usted que se vaya a recuperar. Bueno, entonces,
¿Cree usted que pueda despertar en una semana, en 2 semanas o 3 semanas? No lo podría decir. Eso es impredecible. Lo que yo puedo hacer es que lo tendré que pasar a un área de hospitalización, continuará su tratamiento médico y medidas que se llaman de soporte. Pero le vamos a pedir que entienda que vamos a solicitar un electroencefalograma. Y si nos demuestra que no tiene actividad eléctrica, eso se llama muerte cerebral ya con elementos de prueba. Si el paciente tiene muerte cerebral, entonces no hay más que brindarle lo que se llama medidas de confort y usted se lo tiene que traducir, o sea, que no se escare, que tenga una sonda para alimentarlo, que tenga un analgésico para que no tenga dolor, pero si ya tiene muerte cerebral, ¿habrá dolor? No. ¿Habrá registro de que yo le estoy tocando el cuerpo? ¿Habrá registro de algo? No. Entonces, Doctor, y en estos casos también le podríamos mencionar a la familia que si, bueno, si ellos dan la autorización de donar sus órganos. en el momento que ocurre esto, lo primero es que hay que mandarlos al comité de bioética y de voluntad anticipada. ¿Para qué? Para que hablen con ellos y los empiecen a sensibilizar. Y ellos van a utilizar una metodología en la cual les van a ser conscientes de que el joven ha perdido la capacidad de, digamos, de raciocinio, ha perdido propiamente las funciones superiores cerebrales y que nunca más va a despertar por el grave daño. Claro, cuando ya tienes todo probado, ¿eh? Y entonces el comité se va a encargar de sancionar su caso y decirles, citarlos, miren, su paciente podría dar vida a otras personas y ustedes verían a su hijo en el cuerpo de otras personas a las cuales les ha dado vida, les puede dar vida a 5 o 6 personas más, donando un riñón para uno, otro riñón para otro, un hígado para otro, un pulmón para otro, un corazón para otro, unas córneas. Pero eso después de que ya fueron sometidos a un proceso del comité de bioética para que los asesoren y tomen la decisión correcta y no vayan a seguir viviendo el resto de sus días diciendo, es que le quitamos la vida a nuestro hijo. No, no se la quitaron. Simplemente el paciente dejó de ser paciente al momento mismo de que tiene muerte cerebral. Y lo único que va a ocurrir es que si tú le sigues poniendo medicamentos, antibióticos, lo único que estás prolongando es una calidad de vida mala, una agonía. Ese es un dilema muy serio, por lo cual tienen que aprender a tomar decisiones apegadas a la clínica, al conocimiento científico, pero también a los principios de bioética. ¿Te diste cuenta que no era fácil informar? Imagínate que se hubiera muerto cuando llegan los familiares. Aquí tienen a mi hijo. Ah, sí, pásale, señora. ¿Qué creen? Se acaba de morir. Pues ya ni modo, ¿no? Pues es que vino muy grave. No. ¿Así le dices? No. También tenemos que sensibilizarnos y ser empáticos con bueno, en este caso con los familiares. Sí, pero ¿cómo le harías para la empatía si en ese momento la mamá y el papá rompen en llanto, gritan, están inconsolables? Pues, Doctor. Están inconsolables y tú en ese momento, ¿qué les puedes decir? Cualquier cosa que les quieras decir, ¿sabes qué va a hacer? No te van a escuchar. Lo primero es, quiero ver a mi hijo. Quieren llorarle al muerto. Quieren llorar a la persona que era de gran valor. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Dejarlos que le lloren. Pásele ahí. Llórele. 5 o 10 minutos. Y después de eso, ahora sí, tienes que hablar con trabajo social. Vénganse equipo, porque somos equipo. Ayúdenme, porque si no me va a soltar un mandarriazo a mí
el papá, porque va a decir, lo dejaron morir. No, por eso tú le explicaste de manera que entendiera que traía lesiones múltiples que podían llevarle a la muerte. Ahí tu empatía tiene que ser a través de la comprensión del momento doloroso que está viviendo. Eso es tu empatía. Doctor, perdón. A la reunión le quedan como 3 minutos. Sí, entonces aquí lo más importante es que cuando vayamos a tomar decisiones de este tipo, vamos a procurar que estas decisiones sean sustentadas en valores éticos de nosotros y pensando en los valores éticos de la gente. Les voy a mandar en su correo una serie de indicaciones porque a cada uno le voy a poner un dilema bioético y me va a contestar de acuerdo con lo que revise. Me va a contestar qué haría en cada caso que le voy a plantear. Cada uno va a tener un caso diferente, ¿eh? Y entonces me tiene que explicar tan ampliamente y de acuerdo con la literatura qué podríamos hacer en esos dilemas bioéticos. Si los sancionamos en un comité o si nada más así de primeras tomamos una decisión. Espero que lo analicen bien y me lo mandan al correo de Gmail, que ya saben, para que yo revise cada uno de sus trabajos. Espero que sí lo contesten y que pues sea adecuado. ¿Alguna otra pregunta? Al rato van a tener clase entonces de las 12 o 12:30 con el químico Alan, ¿verdad? Cierto. Bien, van a Sí. tener la clase creo hasta las 2:30 o no sé si hasta las 3. Y pues con él no creo que tengan problema de interrupción de su servicio de Zoom para que puedan estar, digamos, llevando la clase. Pero sí es importante que ya en la tarde que vean o tengan tiempo de ver el correo electrónico, chequen la información que les voy a mandar. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ok. Nos estaremos viendo luego. Cuídense, diviértanse, no beban y si beben, háganlo responsablemente. Doctor, entonces ya no sigo exponiendo el lunes. No, ahorita ya no, porque ya se concluyó nuestro tiempo de acá. Necesito ir a los servicios a ver el paso de visita. ¿Sale? Ok. Órale, nos vemos. Doctor, ¿le Bien. puedo